Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy inauguramos una nueva sección que se llamará Los Otros Justos con Mónica Dana desde Estados Unidos, aunque ella es mexicana. ¿Qué tal, Mónica? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Pues Hoy en esta sección lo que queremos es de alguna manera rendir homenaje a personajes no judíos, pero que usaron su acción o su voz para denunciar los prejuicios y los ataques a los judíos. Por eso los llamamos los otros justos, porque no vamos a entrar en los justos entre las naciones que actuaron durante la Segunda Guerra Mundial con el tema del nazismo, sino con otros personajes a lo largo de la historia. Y uno de esos casos que evidentemente se atacaba a una persona por el hecho de ser judía era el caso Dreyfus, ¿no? correcto. Es un caso, este caso Dreyfus fue un caso muy polémico. Para los que no conocen de este caso, que yo creo que mucha gente es familiaria con este caso, fue uno de los casos más polémicos que sucedió en Francia en el siglo XIX. Y es este caso donde el capitán Alfred Dreyfus, un capitán de origen judío, es juzgado y condenado por traición a la patria debido a que encuentran un documento que supuestamente él escribió donde daba información a Alemania de la artillería francesa, y por este caso él es juzgado y condenado injustamente. Bueno, esto levantó mucho revuelo, incluso recientemente hubo una película sobre este caso, hubo un editorial famoso de un periodista, escritor, con esa frase "j'accuse", yo acuso, denunciando el antisemitismo en Francia, que era en esa época incluso mucho peor que en Alemania para esa época. Pero cuéntanos más sobre esta situación y quiénes son los personajes que, siendo no judíos, van a salir en defensa de él. Bueno, uno de los personajes, pues lo acabas de mencionar, este escritor, y creo que también es muy reconocido, Émile Zola, que fue el que se atrevió a escribir este documento J'accuse, que ahorita más tarde hablaremos de eso. Y el otro es el general Georges Picquart, otro gran justo también, que pues obviamente esta gente se arriesga su trabajo, arriesga su familia y arriesga todo con tal de muchas veces hacer lo que es justo y lo que es correcto, ¿no? Y también para entender este caso Dreyfus, creo que también es importante entender el contexto histórico previo al caso Dreyfus que se vivía en ese momento en Francia, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1870 se da la guerra franco-prusiana y Francia y Alemania se empiezan a disputar los territorios de Alsacia y Lorena, y sale victorioso Alemania y deja una Francia muy abatida, muy débil, y como siempre que hay alguna crisis en los países, pues siempre tiende a buscarse culpables y se empiezan a expandir en Francia el movimiento antianarquista, antisemita y antialemán, ¿no? Entonces, en una población de Francia donde los judíos eran una minoría, eran 80,000 judíos, estamos hablando en una población de 39 billones. A pesar de esto, tenían mucha influencia en la banca, en sectores como la banca, en los medios de comunicación, y esto causa resentimiento y hace dudar mucho a los franceses si los judíos tienen alguna alianza con Alemania, ¿no? En esta época. También es importante hablar un poco de quién era Alfred Dreyfus para que la gente entienda. El capitán Dreyfus, bueno, él nació en 1859, él viene de una familia judía que se dedicaba a la industria textil, se casó, tuvo 2 hijos, y él sirvió en Francia en el ejército, y un día le cambia la vida cuando encuentran este documento del que ya hablé,
era un documento que estaba roto en pedazos y de repente ven que en este documento existe una información confidencial que se da a Alemania y todo señala a que fue Dreyfus, ¿no? Se dan cuenta de que existe un espía y todos señalan a Dreyfus. ¿Y por qué es interesante que todos señalaron a Dreyfus? Bueno, pues se dice que hay varias razones, ¿no? Una es porque él pertenecía a una parte de Francia, que era Alsacia, también sabía hablar alemán, y la otra, pues porque era judío, ¿no? Y era una época donde empieza a resurgir muchísimo antisemitismo en Francia. Entonces, pues se puede decir que fue el perfecto chivo expiatorio que necesitaban, más habiendo sido humillados después de la guerra con Alemania, y aquí se empieza a mostrar un ejército corrupto y frágil, ¿no? Que existía en Francia en ese momento. Estábamos hablando de los personajes que mencionabas, de Émile Zola y del militar Georges Picard. ¿Qué papel jugaron ellos en este tema? Yo creo que fue un papel muy importante, tanto el general Picard como el escritor Zola, ¿no? Pues ya después de que es sentenciado Dreyfus, enviado a prisión en una de las peores condiciones, a la Isla del Diablo, así le llamaban. Su hermano Matthew Dreyfus empieza obviamente a tratar de probar la inocencia y llega al mando este general que se llama Georges Picard. Vamos a hablar un poco de él. En 1895 él llega al mando y él dicen que era un carácter de carácter nacionalista, antisemita, pero aún así como que no le queda muy claro este caso de Dreyfus y él decide investigarlo más a fondo. Entonces él es el que se da cuenta que la letra de la carta no coincide con la de Dreyfus y él es el que hace una gran investigación y se da cuenta que el verdadero culpable de esto era un comandante llamado Ferdinand Balsan Esterhazy. Él fue el que escribió esta carta donde él fue la persona que realmente escribió esta carta, ¿no? Entonces el general Picard obviamente se da cuenta de esto y cuando él se da cuenta de esto, pues lo primero que hace es informar al Estado, ¿no? Obviamente, cuando él informa al Estado Mayor francés, pues ellos no pueden aceptar, el Estado no puede aceptar este error públicamente, entonces obviamente lo ordenan silenciar, lo mandan a Túnez y le dicen, tú no puedes hablar nada de esto. Pero por otro lado, el hermano de Dreyfus, pues decide irse contra Esterhazy, ya que ven que él es el culpable, lo mandan a juicio y del juicio él sale absuelto, Esterhazy, incluso recibido con elogios y aplauso por parte de la gente, ¿no? Entonces, todo esto empieza a causar mucha polémica, pero aún así el general Picard a pesar de arriesgar toda su trabajo, su familia, dice, yo no me voy a quedar callado. Y contacta a un senador que se llamaba Auguste Schörer-Kestner y él le da las pruebas que mostraban la inocencia de Dreyfus, ¿no? Schörer, a su vez, Schörer-Kestner, a su vez, contacta al director del periódico, L'Aurore, que es La Aurora, en francés, este periódico donde después va a entrar este personaje tan importante que es Émile Zola. Pero igual, Schörer-Kestner tampoco tiene mucho éxito, ya que también es obligado a abandonar la presidencia y a silenciar todo lo que sabe. En esa época, el gobierno francés no se podía dar el lujo de que la gente se diera cuenta de toda la negligencia que había cometido, ¿no? Y es aquí cuando entra Émile Zola y la importancia de su escrito, ¿no? Ya para los que no conocen a Émile Zola, pues fue uno de los intelectuales más importantes de su época y él escribió muchas cosas que iban en contra del gobierno y de la burguesía francesa. Hablaba mucho de la hipocresía que existía en ese momento. Y cuando Émile Zola se da cuenta de que está sucediendo esto con Dreyfus, él decide escribir un documento que se llama J'accuse,
que era una especie de carta dirigida al presidente de la República, a todos los gobernadores y acusaba abiertamente a todos de negligencia, de corrupción, de antisemitismo y de muchos otros cargos, pero fue una carta muy abierta en donde él, la verdad, tuvo mucha valentía de decir: yo me arriesgo y me enfrento con toda esta persona, con la gente más poderosa de Francia de aquella época, criticando esto que estaba sucediendo, ¿no? Esta injusticia. Y entonces, obviamente esta carta, yo creo que esta carta es muy importante porque aparte de todo, hace una gran revolución. Cuando se publica esta carta, la gente otra vez empieza otra vez a dividir la opinión pública, empieza a haber muchas manifestaciones, empieza a ver la sociedad francesa se empieza a dividir, empieza a haber enfrentamientos, y después obviamente después de haber publicado esto Solá, al general Picard lo encarcelan porque dio información confidencial, y obviamente también pues tiene sus repercusiones Solá por escribir esto. Lo mandan a Londres, lo exilian a Londres, pero ya es un pueblo que ya no se queda callado con esta carta, ¿no? Esta carta que escribe Solá, pues digamos que vino a revolucionar Francia. Y entonces, después de escribir esta carta, obviamente Solá es exiliado, se dice que muere en Londres, que muere en su casa, que parece que respiró un monóxido de carbono, que dicen que se filtró de la chimenea, pero hay como mucha especulación que dicen que la mayoría de los escritos dicen que fue asesinado, ¿no? Y ya al final de este caso, ya después de, creo que tanto la intervención del general Picard como la intervención de Solá fueron básicas para que se pudiera hacer justicia, y es hasta 12 años después que el Tribunal Supremo anula la sentencia de Dreyfus y hacen otro juicio, y aunque todavía después del otro juicio lo siguen condenando a trabajos forzados, es hasta 1906, como les dije, 12 años después, que se logra reconocer la inocencia de Dreyfus, y ya un Dreyfus ya exhausto, quebrantado, con la salud muy débil, sale de la cárcel. Otra vez le vuelven a adjudicar todos sus cargos, le conceden otra vez reconocen su inocencia, le conceden otra vez sus cargos que tenía, igual al general Picard también, es rehabilitado, nombrado general de brigada ese mismo año, pero pues obviamente para haber logrado esto y para haber hecho esta justicia, pues hay que ver todo lo que estos hombres tuvieron que poner en juego, sacrificar, y a todo lo que se tuvieron que aventar, que creo que muchas veces vale la pena, porque mira, gracias a esto se pudo mostrar su inocencia, y creo que este caso revolucionó la historia mundial. Bueno, y entre otras cosas, se supuso que había ahí un corresponsal de un diario alemán que se trasladó a ese juicio, que se llamaba Teodoro Herzl, y que a raíz de ese juicio, él, que era un judío totalmente asimilado, pues empezó a ser consciente del grado de problema que significaba el antisemitismo en Europa, no solamente entre los judíos pobres de la Rusia zarista, que eran los que sufrían los pogromos, sino también en el corazón más ilustrado de Europa, de la Francia del final del siglo XIX, y eso llevó a un cambio en la mentalidad de los judíos también. Te agradecemos, Mónica, este caso que nos has traído, el caso de estos justos que no actuaron como decimos, durante la Shoah, sino que actuaron en otras épocas, como fueron Émile Zola y el general Picard, en favor de la verdad, pero una verdad que en realidad detrás de la cual estaba este judío Albert Dreyfus, ¿no? Claro,
claro, sí. Y yo creo que habla mucho de lo importante que es a veces, ¿no? Cuando uno sabe lo que es justo, lo que es importante y lo que es correcto de hacerlo. Sin estas personas, si estas personas no actúan, si estas personas no se arriesgan, muchas veces no se puede hacer justicia y no se puede a veces cambiar el mundo, como dice uno, para un mundo mejor, ¿no? Ujú. Bueno, aquí venimos a rendir justicia y homenaje a aquellos que alzaron la voz para defender, en este caso, a su propio país. En este caso, los falsamente acusados, en este caso era un judío, y eso es por eso lo traemos en Radio Sefarad, pero no es un programa para hablar de los que defienden a los judíos en cualquier caso, sino estamos hablando de los que los defienden cuando se comete una injusticia, como fue en esta ocasión. Muchas gracias, Mónica, y ya estamos esperando el próximo programa de Los Otros Justos. Hasta entonces. Muchas gracias, Jorge.